que nos va a, junto con Daida y conmigo, todas las posibles dudas que puedan surgir en torno a esta vacunación antigripal 2022-2023 nos va a responder. Está con nosotros también Daida Alberto Armas, que es farmacéutica, ella es doctora en farmacia y es miembro del grupo de inmunología y enfermedades infecciosas de ALCEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Clínica y Comunitaria, etcétera, etcétera. Sí, es que es un nombre muy largo. Y bueno, y yo soy pediatra, soy actualmente el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, soy experto en vacunas y pertenezco al Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría como asesor interno y soy miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias. Así que entre los tres vamos a intentar despejar las dudas que puedan tener los que están aquí en esta sala y todos los que están en casa. Así que ya sin más, con lo cual yo voy a dedicar mis próximos 20-25 minutos a intentar hablar de la parte pediátrica de la vacunación. Vamos a hablar de recomendaciones de vacunación antigripal en la temporada 2022-2023, pero vamos a hablar de gripe en niños. Yo en principio digo que no tengo ninguna, para esta charla de hoy no tengo ninguna declaración de conflicto de intereses. Yo he participado en muchos ensayos clínicos con distintas empresas farmacéuticas en el desarrollo de vacunas, pero no percibo ningún emolumento por dar esta charla de esta tarde. Como ustedes saben, cuando se ha iniciado la campaña de vacunación aquí en Canarias frente a la gripe, saben que disponemos de 4 tipos de vacunas, unas para menores de 65 años que tengan patología de base y para mujeres embarazadas, otras vacunas para mayores de 65 años, otras vacunas también inactivadas igual que las otras dos anteriores, pero esta a base de cultivos celulares, también para menores de 65 años con patología de base y embarazada, y finalmente otro tipo de vacunas para mayores institucionalizados. Es decir, se han comprado por parte de la Consejería 4 tipos distintos de vacunas para vacunar prácticamente, si ustedes ven, a población adulta. Por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, y yo como pediatra la quiero hacer, y los pediatras llevamos años diciendo que es importante, sería recomendable vacunar también a los niños y no solamente a las personas adultas, y hay vacunas antigripales seguras y eficaces para niños. De momento que esta pregunta, ha llegado el momento de vacunar a la gripe, no es una pregunta nueva, esto es una portada de la editorial del New England Journal del año 2010, donde ya se hacían esta pregunta. ¿Ha llegado el tiempo de vacunar frente a la gripe a niños sanos, no a niños enfermos? Ustedes saben que efectivamente a partir de los 6 meses, cualquier niño que tenga una patología crónica tiene derecho a su vacuna financiada por el sistema. Estamos hablando de vacunación frente a la gripe de niños sanos. Y hay muchos países que ya recomiendan esta vacunación de la gripe. Esta es una tabla que después hablaremos un poquitín de ella porque está en el último documento que ha sacado el Ministerio de Sanidad, ya recomendando por fin la vacunación de gripe en niños. Y fíjense ustedes que hay muchos países de nuestro entorno, Austria, Reino Unido, en fin, que desde el año 2012-2013, algunos incluso un poquito antes, ya están recomendando la vacunación frente a la gripe con vacunas inactivadas o vacunas atenuadas, y muchos de ellos incluso con gratuidad en el programa. Como ven ahí, salvo Polonia, el resto de las vacunas se ponen de forma gratuita. Y hay muchos países en el mundo. Esta diapositiva ya tiene un año, pero ahora mismo hay 72 países en el mundo que ya tienen programas de vacunación infantil frente a la gripe. Y los ingleses, a pesar del Brexit y a pesar de todo lo que hemos visto de Inglaterra en estos últimos meses, sí que son un sistema nacional de salud potente, y nosotros, por lo menos los pediatras de vacunas de España, nos fiamos mucho de la epidemiología y de la salud pública de los británicos. Y ellos, en el año 2012, el Comité Asesor de Vacunas del Gobierno del Reino Unido propuso el incluir la vacunación gratuita por medio de un programa de vacunación infantil en todo el Reino Unido, con un objetivo clarísimo de salud pública, que es proporcionar, por un lado, protección directa a los niños que se vacunan, protección indirecta a estos niños, pero de unos niños a otros para que no se enfermen, de niños adultos o incluso de niños, sobre todo a grupos de riesgo de cualquier tipo de edad. Evidentemente, reducir la transmisión de la gripe entre la comunidad, y con un tema económico importante porque se iban a reducir consultas, hospitalizaciones e incluso fallecimientos. De hecho, ya digo, este programa empezó en el 2012 con un éxito
tremendo y tiene un impacto la vacunación infantil tremenda, de forma que se han disminuido en áreas donde se están vacunando a niños hasta un 80% menos de visitas médicas a los médicos de familia del Reino Unido, con lo cual el impacto de la vacunación en niños pequeñitos y en niños escolares es importante y hay muchas publicaciones al respecto. Por tanto, la respuesta a esta pregunta, ¿debemos vacunar a los niños sanos? Ya sabemos que sí, porque ya tenemos resultados de 10 años de muchos países que ya están publicando el impacto que tiene el vacunar al niño sano para evitar la transmisión en el medio. ¿Y aquí en España qué pasa? Bueno, pues aquí en España las recomendaciones que hace todos los años el Ministerio de Sanidad, la primera recomendación que se hizo fue el día 21 de julio por medio de este documento, y ahí solamente se recomendaba vacunar a los niños de riesgo, al grupo de riesgo. Y después el día 20 de octubre, es decir, hace muy poquito, se hizo una nueva recomendación, una nueva propuesta en vista de la evidencia, y ya se ha propuesto por parte del Ministerio de Sanidad el incorporar la vacunación sistemática frente a la gripe a la población infantil sana entre los 6 meses y los 59, perdón, entre los 6 meses, sí, digo bien, y los 59 meses, es decir, y los 5 años. Pero fíjense que no es en este año cuando se ha hecho esa recomendación a nivel nacional, sino que a partir de la temporada del año 2023 o 2024. Pero después veremos cómo ya hay algunas comunidades autónomas. Recuerden que aquí tenemos un Ministerio de Sanidad, que en realidad hay casi 17 ministerios de sanidad, y ya cada consejería de sanidad pues decide sus propias políticas sanitarias. Y después veremos cómo está el tema de la vacunación antigripal en otras comunidades autónomas, con lo cual probablemente si se pone ya en marcha este programa de vacunación infantil a población sana de 6 meses a 59 meses, ya el año que viene pues podremos tintar este mapa de España al mismo color violeta, y ya podemos decir que no hay 70 o 72 países, sino que ya España también está incluido. Los pediatras españoles desde hace ya unos cuantos años recomendamos la vacunación frente a la gripe en niños de 6 meses a 59 meses. Es una recomendación que hacemos desde hace ya 2 años sistemática, y este año la hemos vuelto a hacer. Y básicamente por las mismas 5 razones que el propio Ministerio de Sanidad acaba de aprobar ahora, y por las que el propio Reino Unido hace 10 años decidió implementar este programa, por la mayor incidencia de la gripe en niños. Porque los niños son precisamente el vector mayor de transmisión de la enfermedad en la comunidad, porque los niños tienen tasas de hospitalización altas, a veces incluso parecidas a las de las poblaciones de mayores. Después lo vamos a ver, porque en este momento afortunadamente disponemos de vacunas que son seguras y eficaces para administrar a estos niños pequeños. Y finalmente, la vacunación infantil, ya lo hemos visto, el Reino Unido lo acaba de demostrar, lo está demostrando cada año que publica el impacto que tiene la vacunación, es una medida costo efectiva para el sistema. Ustedes saben que para meter una vacuna en calendario hacen falta unos criterios rigurosos de evaluación que están en esta diapositiva, y en base a esos criterios es por lo que se ha puesto precisamente, se ha hecho la recomendación este año por parte del Ministerio de la Vacunación Infantil. Vamos a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, hemos dicho que la mayor incidencia de gripe se da en niños, y efectivamente la carga de enfermedad en niños es importante. Antes de la pandemia, cifras anteriores al año 2020, sobre el año 2019-2018, se estimaban que anualmente aproximadamente se podían producir unos 1.000 millones de infecciones en todo el mundo, casi con de 3 a 35 millones de casos graves y hasta medio millón de muertes a nivel anual. Aquí en España pues se estimaban 3.500, 4.000 muertes al año de gripe, que al lado de lo que hemos tenido de COVID les puede parecer a ustedes poco, pero es mucho. Es mucho el que fallezcan, aunque sean 3.500 personas al año. Y predominantemente todas estas infecciones se daban sobre todo, fíjense ustedes, en niños en un 30 o un 40%, y en jóvenes, y repito que son los vectores de transmisión. Esta es una diapositiva donde se ven las tasas de incidencia acumulada por grupos de edad en temporadas del año 2003 al año 2015, y fíjense ustedes que en azul clarito, en celeste y en verde son las cifras de niños pequeños de 0 a 4 y de 5 a 12 años, y fíjense como en todos los años los picos mayores de infección se dan en grupos por debajo de los 14 años. Y estos son datos más recientes, hasta el año 2010, hasta el año 2019 o 2020, tasas acumuladas, fíjense ustedes, niños por debajo de 5 años con tasas
que llaman la atención, de 6.000 casos casi por 100.000 habitantes, frente a tasas en población mayor de 64 años de 545 por 100.000 habitantes. Es decir, los niños son vectores importantes y son los primeros que se enferman. Esto es, en la temporada 2019, todo el sistema Centinela, toda la temporada, y fíjense ustedes, lo mismo, esos picos en verde y en azul corresponden a niños de 0 a 4 y de 4 a 15 años. Y ya con el nuevo sistema de vigilancia de infecciones respiratorias, hasta ahora, el año pasado había un sistema de vigilancia de gripe en España, ahora se ha cambiado después de la COVID y vamos a tener este sistema que se llama Civira, que es el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, que prácticamente va a vigilar 3 enfermedades: gripe, como se hacía antes, pero también virus respiratorio sincitial y la COVID, que sigue entre nosotros. Bueno, pues de infecciones respiratorias por el sistema Civira del año pasado, fíjense ustedes, en la temporada 2021-2022, cómo los picos siguen siendo en población infantil. Lo mismo, estos son infecciones respiratorias agudas, temporada 21-22, ahí se ven muchísimo más claros esos picos, hasta de 5.000 por cada 100.000 habitantes. Entonces, hemos visto la carga de enfermedad. Vamos a ver cómo los niños son los vectores mayores de transmisión de la enfermedad, son los que primero enferman, transmiten a sus familias, a sus abuelos, a sus padres. Y los niños son transmisores porque pueden tener una excreción prolongada del virus de la gripe en títulos altos, eliminando incluso unos cuantos días, hasta 5 o 6 días antes de ser sintomáticos. Fíjense ustedes que a veces en adultos son 24, 48, 72 horas, mientras que los niños pueden estar después incluso eliminando virus gripales hasta 1 o 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Volvemos al sistema Civira. Fíjense ustedes, esto ya es un dato reciente, del 17 de octubre, la semana 42 de la temporada, es decir, la primera semana ya de octubre, del 17 al 23 de octubre. Y fíjense ustedes cómo en esta semana la tasa de gripe en atención primaria ya se está viendo, que ya se sitúa aproximadamente en 71 casos por cada 100.000 habitantes. Y si vemos los primeros datos que tenemos de hace tampoco unas cuantas semanas, las mayores tasas de gripe se están dando en grupos de niños de 5 a 14 años, con tasas de 287 por cada 100.000, seguido del grupo de 0 a 4 años, con tasas también importantes. ¿Y aquí en Canarias qué pasa? Bueno, afortunadamente ya se está implementando el sistema Civira. Amos, después si quieres ya comentas un poco más en profundidad este tema, pero yo creo que afortunadamente está funcionando el sistema. He cogido la misma semana, la semana 42, del 17 al 23 de octubre, con esta estrategia de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas, tanto en atención primaria como en hospitales. Y ya empezamos a ver cómo efectivamente ya empiezan a haber tasas de gripe. No veía bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que la gripe está en rojo, el SARS, el COVID está en amarillo, y el VRS, que es el virus respiratorio sincitial, está en verde, y las tasas de infección respiratoria aguda para todas, fíjense ustedes que ya está en azul, y ya estamos empezando a tener datos en estas 40 semanas. Aquí está empezando la temporada de este año, estamos en el año 2022, hasta llegar al final de la temporada. Esta tasa de incidencia semanal por ir aquí en Canarias, pues si miramos por grupos de edad, fíjense ustedes que el grupo mayor de edad es el grupo que está en violeta, para mayores de 65 a 70 años, mayores de 70 años también está aquí abajo en celeste, de 15 a 44 años aquí debajo, y adultos de 45 años. ¿Y dónde están los niños? Pregunto yo. Y las tasas de los menores de 14 años que no se recogen, y es importante porque estamos diciendo que son los vectores que más transmiten y son los que más se enferman, con lo cual este es un problema que habrá que resolver, porque precisamente en este documento se dice bien claro que los grupos de 0 a 14 años no se reflejan, porque el Hospital Centinela de Iras, aquí en nuestra comunidad, es el doctor Negrín, un hospital de referencia que no es referencia para la población pediátrica, con lo cual esto habrá que arreglarlo de alguna forma para tener datos fiables de población infantil. Los niños tienen la misma tasa de hospitalización a veces que adultos, ya lo hemos comentado. Estos son cifras de tasas acumuladas de hospitalización por gripe en grupos de edad del año 2013 al año 2020 en estas temporadas. Ahí están todas las temporadas en colores, y fíjense ustedes cómo el grupo de 0 a 4 años es alto,
en medio hay una meseta de 5 a 14, de 15 a 64, para volver a subir, evidentemente, en personas mayores que son grupos de riesgo. Con lo cual, fíjense ustedes que tasas de hospitalización en niños pequeños y tasas de hospitalización en adultos a veces pueden ser parecidas. Y lo que es importante es los factores de riesgo por cada grupo de edad. Ustedes saben que precisamente la EPOC o la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica o la enfermedad cardiovascular son enfermedades de riesgo para adultos. Pero si observamos en la diapositiva, lo que está en celeste, menores de 15 años, y en azul fuerte mayores de 15 años, fíjense ustedes que los menores de 15 años que se hospitalizan prácticamente no tienen grupo de riesgo, es decir, son niños sanos. De hecho, 2 de cada 3 niños que se hospitalizan por gripe no son niños de riesgo, son niños sanos. Eso es un dato importante que justifica el que debamos vacunar a la población infantil frente a la gripe. Disponemos además de vacunas que son seguras y eficaces. Recuerden que para poner una vacuna en el sistema tenemos que tener una serie de datos, de carga y demás, pero sobre todo el impacto, la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la seguridad de las vacunas. En este año, en la temporada 2022-2023, tenemos 5 vacunas para ser administradas a niños, 4 son vacunas inactivadas, y una es una vacuna que es la última, una vacuna atenuada, las otras son todas inactivadas, estas atenuadas, que además se va a administrar por vía intranasal, después hablaremos un poco sobre ello, y estas son las 5 vacunas que vamos a tener disponibles. El año pasado había esta vacuna, se puede decir el nombre comercial porque es que no hay otra. No hay otra, hay 4 vacunas inactivadas, cada una con su nombre, pero concretamente Fluent Tetra es una vacuna que es la única que existe, con lo cual el año pasado la había en envases clínicos hospitalarios con dosis de 10, y este año espero que pronto estén en las farmacias comunitarias. Van a estar fuera del sistema de financiación pública en Canarias, después hablaremos qué pasa en otras autonomías, pero esperemos que pronto las familias que quieran vacunar a sus hijos frente a la gripe en niños de 2 años hasta 17 años puedan disponer de esta vacuna. Estas son cifras que no me voy a insistir porque digo que no vale la pena. Las vacunas, la eficacia de la vacuna frente a la gripe, tanto en adultos como en niños, no son a veces tan eficaces, hasta un 95 o un 100%, como pasan con vacunas frente al sarampión o al tétano o a la difteria, pero tienen su eficacia, que es importante, por temporada. En cuanto a la seguridad, tienen un perfil, todas las vacunas frente a la gripe en niños, favorable, de beneficio-riesgo. No hay un incremento que sea significativo de efectos secundarios tras la administración de estas vacunas, ni incremento de infecciones respiratorias agudas, ni de procesos convulsivos febriles. En cuanto al riesgo que a veces se ha atribuido a la vacuna de la gripe de síndrome de Guillain-Barré, se sabe que es aproximadamente 1 por cada millón de dosis administradas, pero muchísimo menor a si realmente hay una infección real de la gripe. Y las reacciones adversas son pues prácticamente las que ya todos conocen, de fiebre, mialgia, cansancio, etc. Esto sobre la seguridad de la vacuna atenuada intranasal, que estamos en lo mismo. Y por tanto, habiendo tocado por lo menos de puntilla estos 5 aspectos, no he querido entrar en repercusiones de cómo se modifican los programas de vacunación ni en los aspectos éticos, pero sobre la carga, la efectividad, la seguridad y la evaluación económica, están a favor de que efectivamente ha llegado el momento de vacunar a la población infantil de la gripe. Y esto no es nuevo, ni nos lo decimos los pediatras, sino que ya desde el año 2012, hace ya 10 años, tanto la propia Organización Mundial de la Salud como los SDC europeos ya recomendaban introducir esta vacuna en todos los niños sanos por debajo de 5 años. Y el año pasado, precisamente con toda la pandemia de gripe, perdón, de COVID, la propia Organización Mundial de la Salud volvió a acentuar de que los niños siguen siendo un grupo prioritario para vacunar contra la gripe, debido precisamente al riesgo de gripe grave, sobre todo niños por debajo de 24 a 36 meses. Nosotros, este es el calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría, el Comité Asesor, ya venimos recomendando hace 2 años esto que estamos comentando, no vacunar solamente a los grupos de riesgo de niños que tengan cualquier enfermedad crónica que está clara, sino que a todos los niños sanos deberíamos vacunarlos. Ya digo, el Ministerio afortunadamente se ha puesto las pilas y hace 2 semanas ha sacado este documento que les recomiendo que lo lean,
Ahí abajo está el enlace, es un documento de acceso público y es el documento que hace el Ministerio, es un tocho de 64 páginas, pero que vale la pena leerlo porque nos da muchísima información sobre en qué se ha basado la ponencia de programa y registro de vacunaciones para hacer las recomendaciones de vacunación de gripe a niños por debajo de 5 años. No voy a insistir porque son prácticamente lo hemos comentado. Todo esto está en el documento, son tablas donde, por ejemplo, la tabla 2, incidencia acumulada de gripe confirmada atendida en consultas de atención primaria por temporada y grupo de edad. Fíjense ustedes y comparen en relación, por ejemplo, aquí temporada 2013, 2019, 2020, la última que tenemos, casi 4.000 por cada 100.000 frente a tasas en mayores de 15 años de 1.000 o en tasas de mayores de 65 de 829. Más de lo mismo. Entonces, el tema que sí que nos ha fastidiado en Canarias es ver que esta recomendación que hace el Ministerio de Sanidad la aplace hasta la temporada próxima, 2023 o 2024. ¿Y qué pasa con el resto de las comunidades? Pues ya hay comunidades como Andalucía, como Galicia, como Murcia, que ya están vacunando de la gripe. Estos son sus banners, estos son sus carteles. Este es el de Andalucía, que además es el de Andavac. Les recomiendo porque ayer justo han sacado este documento de acceso en la web, que es muy interesante con 5 o 6 puntos, con muchas tablas, donde ahí siguen dando datos y datos a favor de la vacunación en niños. Este es el banner de Galicia y este es el banner de Murcia que salió ayer. Esto salió esta mañana, esto es en el periódico La Verdad de Murcia, donde se dice que ayer la Dirección General de Salud Pública de Murcia comenzó a vacunar de gripe a 70.000 niños de entre 6 y 5 años. Este es el documento que ellos aportan, en fin, vale la pena leerlo. Y este es el banner con inicio, ya digo, ayer, de vacunación para niños, con vacunación antigripal, menores de 6 meses a 59 meses de edad, para los niños entre 6 meses y 2 años, evidentemente una vacuna inactivada, y para mayores de 24 meses hasta los 5 años recomiendan y van a administrar la vacuna intranasal, la Fluen, etc. Es lo que antes comentábamos. Entonces aquí tenemos las 4 vacunas inactivadas, todas se administran por vía intramuscular o subcutánea profunda, mientras que hay una vacuna que es muy interesante, que es la vacuna intranasal de AstraZeneca, es una vacuna tetravalente, atenuada, y que evita un pinchazo al niño, de muy fácil administración. Y esta es la forma de administrar. Vienen en unas jeringuitas pequeñitas, 0,2 mililitros, y se administra 0,1 en una fosa nasal y 0,1 en la otra fosa nasal. Y es una vacuna que yo creo que va a tener éxito en el sentido de que estamos evitando un pinchazo más a los niños, es una vacuna que no va a molestar al niño y es una vacuna que va a contribuir a que por lo menos este grupo de niños de entre 2 años y 17 años puedan recibir su vacunación antigripal todos los años. Nada más, yo quiero agradecer a quienes me han ayudado en esta presentación, al Comité Asesor de Vacunas y concretamente a mis compañeros David Moreno y Javier Álvarez por su apoyo en diapositivas. Y estas son las recomendaciones, es decir, vacunamos de gripe a los niños, hemos dicho, son los 5 datos que hemos ido trabajando a lo largo de mi presentación. Nada más, yo hasta aquí quería llegar, así que muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso, yo no sé si que hable Daida primero o que Amos, ¿estás por ahí oyéndonos? Amos. Sí, estoy por aquí, Luis. Amos, si te parece bien, coge el testigo y bueno, yo he hablado de que queremos vacunar a los niños en Canarias, igual que ya se está haciendo en esas 3 comunidades autónomas, y pues que tú nos sigas diciendo pues un poco la campaña de adultos aquí en Canarias. Te dejo la palabra, Amos. De acuerdo. Muchas gracias, Luis. Ahora. ¿Qué hay? Muy buenas noches a todos y a todas. Y lógicamente, cuando uno inicia una intervención, un acto de esta característica, sus primeras palabras deben ser agradecimiento. Quiero agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, al que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí con todos y todas ustedes. Además, agradecérselo doblemente porque me han invitado a hablar de una enfermedad apasionante que tiene una línea de prevención también fascinante, como es la vacuna antigripal, y además me ha puesto al lado de 2 compañeros a los que respeto y aprecio profundamente.
Por lo tanto, las primeras palabras de agradecimiento. Cuando uno empieza una intervención, un acto de estas características, voy a compartir pantalla. Bueno, cuando uno inicia una intervención, un acto de estas características, sus primeras palabras deben ser, además de los agradecimientos, manifestar un potencial conflicto de intereses con lo que va a decir. Y yo les puedo asegurar que no tengo ningún conflicto de intereses en relación a lo que voy a comentar en esta charla. Y además, voy a decir algo más, ni siquiera tengo un conflicto de intereses con la industria farmacéutica, con la industria cervecera, como tampoco lo tengo con la industria de la mercería o de las boutiques. Y es que a veces las apariencias engañan, por eso conviene ser muy prudente a la hora de abordar este tipo de afirmaciones relacionadas con el conflicto de intereses. Yo era hasta hace muy poco, hasta el mes pasado, el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Un proyecto tremendamente estimulante, tremendamente poderoso, que me ha permitido durante 8 años, más uno de prórroga por la pandemia, estar formando parte un poco de la historia de la vacunología de este país. Y cuando dejé de ser presidente de la Asociación Española de Vacunología, lo dejé a mi estilo. Por un lado, participando en foros y en debates en el último congreso que tuvimos en Lérida recientemente, pero también cantando. Tengo una pasión desmedida por la música, los que me conocen lo saben, y estuve cantando. Además, tuve la fortuna de que el resto de los compañeros y compañeras de la sociedad me declararan socio honorario. Y esa manifestación de socio de honor de este proyecto científico me la significaron dándome una placa en formato disco de oro. Como además les puedo asegurar que mi despedida fue no solo con un discurso emotivo, sino también cantando, el hecho de que me hayan declarado socio de honor en formato disco de oro hizo posible que mi hijo, que me acompañó en esa despedida, que es músico, dijera que es la única persona que conoce que tras una intervención en directo le dan ya automáticamente el disco de oro, tras una intervención musical. Bien, ahora en serio. Lógicamente, al hablar de la gripe, a mí me gusta siempre partir de la siguiente referencia. La gripe es una enfermedad de niños que mata a ancianos fundamentalmente. Y esto es un perfil de referencia, un perfil de reflexión que tenemos que tener muy claro a la hora de abordar las líneas de intervención frente a esta enfermedad. Es una enfermedad de niños que mata a ancianos fundamentalmente. Y de esa perspectiva, en un contexto como el que estamos en estos momentos de pandemia, pues yo creo que es fundamental abordar todo este perfil de situaciones con mucha calma y con mucha paciencia, como suelo usar cuando intervengo en las redes sociales. Esto ha hecho que incluso hayan hecho un emoticono con mi figura y esa reflexión de calma y paciencia. Pero afortunadamente también en estos momentos he tenido la fortuna de que me hayan elegido miembro del Grupo Permanente de la Organización Mundial para la Salud, el Grupo Europeo de la Organización Mundial de la Salud, lo cual me ha permitido convivir con profesionales de muy alta solvencia científica que me han ayudado a entender muchísimos problemas de salud pública y me han hecho entender la necesidad de abrir nuevas vías de intervención frente a una enfermedad como la gripe, una enfermedad de niños que mata fundamentalmente a ancianos. Y a mí me gusta siempre partir de este tipo, cuando participo en un foro de este tipo, me gusta siempre partir de una referencia que creo que es importantísima. Y es que tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de ciencia, hablamos de incertidumbre que se va llenando de conocimiento conforme vamos generando evidencias, pero que hay que escapar de los maximalismos en ciencia, porque lo que hay es A, lo que hoy es A, mañana puede ser B, e incluso pasado puede ser C. Y esto que yo les explico de manera algo compleja, los hombres y las mujeres del pensamiento lo explican de una manera mucho más sencilla en 2 líneas. Así uno de mis filósofos, mis pensadores de referencia, Bertrand Russell, decía que en todas las actividades de la vida es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre todas aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Por mucho tiempo dimos como seguro que la vacuna de la gripe era una vacuna que debía enfocarse fundamentalmente a la población mayor. Afortunadamente,
esos signos de interrogación que estamos poniendo continuamente en el método científico nos permiten entender que los niños son claramente sensibles a tener un papel importante como receptores de la vacuna de la gripe. Y esto que les acabo de comentar de una manera mucho más rotunda, mucho más vehemente, lo planteaba Bertrand Russell diciendo: gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Porque es la duda la que nos permite avanzar. Mira, ¿y cómo es posible que en este contexto, cuando ya estamos hablando de vacunar a niños, todavía haya sectores de la ciudadanía y lo que es más grave, sectores del campo sanitarios que vean la vacuna de la gripe de esta manera? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya compañeros sanitarios que vean la vacuna de la gripe de esta manera? Pues evidentemente son varios los factores que pueden incidir en el que sean muchísimos los profesionales sanitarios que visualicen la vacuna de la gripe de manera absolutamente negativa. Y uno de ellos, y no menor, es el impacto mediático que ha tenido todo lo relacionado con la vacuna de la gripe. Recuerden algunos de los ítems, desgraciadamente, ítems mediáticos que se han verificado después de la gripe pandémica. No olvidemos que en el año 2009 tuvimos otra pandemia, que era la vinculada a la circulación de la gripe A. Bien, aquellos ítems que aparecieron de manera repetida en varios medios de comunicación: gripe porcina, nueva gripe, muertos por la nueva gripe, miedo en la población, iniciativa gripe y calma. ¿Habrá vacunas para todo? Pues no era para tanto. Conexiones entre miembros de la OMS y la industria farmacéutica. La pandemia que dejó secuelas a la OMS. Pues bien, indudablemente todos estos elementos vinculados a aquel proceso del 2009 que se consolidó como una pandemia, pero que afortunadamente no tuvo el impacto negativo en el contexto de la salud que podía haber tenido otra situación diferente, ha contribuido de manera importante a que por una parte de los profesionales sanitarios, pero también una parte de la población siga viendo a la vacuna de la gripe como un producto no sensible a ser implementado en las políticas vacunales públicas. Por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de establecer criterios de colaboración entre los profesionales de los distintos ámbitos sanitarios: farmacia, medicina, las diferentes especialidades de medicina, los diferentes niveles de atención, como puede ser el especializado, el de primaria, con los profesionales sanitarios y quienes deciden normas y presupuestos, pero también con las personas en situaciones de riesgo y de su entorno. Es decir, trasladar a la ciudadanía, sobre todo a la vulnerable, la necesidad clara de que la vacuna de la gripe es un instrumento que contribuye de manera decisiva a evitar complicaciones, a evitar cuadros que pueden tener consecuencias negativas. Y en ese contexto el papel del farmacéutico es clave, es fundamental. Bien, y otro aspecto que a mí me gusta siempre poner, yo soy muy provocador, los que me conocen saben que soy muy provocador. Y la pregunta que les planteo es la siguiente: ¿las vacunas salvan vidas? Y estoy convencido que la inmensa respuesta, o la respuesta con mayor contundencia me repetirán todos ustedes, es que sí. Pues yo les voy a decir que no. Una vacuna en un frigorífico no salva absolutamente nada. Lo que salva vidas son las políticas vacunales públicas que permiten que la vacuna llegue al brazo de la persona que la necesita en un centro adecuado, aplicada por un profesional preparado. Eso es lo que salva vidas, las políticas vacunales. Las vacunas son fundamentales para el desarrollo en solvencia de salud para los ciudadanos. Pero lo que salva vidas es que esa vacuna pueda llegar al brazo de la persona que la necesita. Lo que salva vidas es la vacunación. Y eso me parece importante también como un elemento de reflexión previa a la hora de abordar lo que pueden ser estrategias de intervención vacunales, sobre todo con una vacuna que presenta dificultades obvias de lograr su desarrollo adecuado en el contexto de numerosos sectores de la ciudadanía y también profesionales, como es la vacunación frente a la gripe. Bien, y voy a partir de una obviedad. La gripe es de las enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria y de presentación aguda que tiene una mayor incidencia.
es extremadamente contagiosa y cada año, de manera impepinable, cada año, cuando teníamos gripe, y previsiblemente este año, tenemos siempre un pico estacional que tiene una importante implicación en los sectores más vulnerables de la ciudadanía. No solo desde el punto de vista de la salud, también cada año en esos picos puntuales que se producen de aumento de los casos de gripe, de picos epidémicos de gripe, hay una mayor demanda de los servicios sanitarios, que muchas veces se ven absolutamente desbordados. Así como al mismo tiempo hay una gran demanda del asentismo laboral y del asentismo escolar, lo cual tiene también un indudable impacto sobre la estructura sociosanitaria. Por lo tanto, la gripe no solo una enfermedad que tiene un importante impacto desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista sociosanitario. Y la vacunación de la gripe está claramente ligada a lo que es la vacunación del adulto. Lo que es la vacunación del adulto. Miren ustedes, somos un país eminentemente vacunador. Vacunamos bien, muy bien, comparativamente con países de nuestro mismo contexto socioeconómico. Pero cuidado, vacunamos muy bien en la infancia. Llegamos a coberturas en el primer año de vida del orden del 97%. Sin embargo, cuando pasamos ya a vacunar en la edad adulta, en el mejor escenario posible, que es precisamente el de la vacunación frente a la gripe, nos suelen bajar las coberturas vacunales hasta un 57%. Es decir, una caída de 40 puntos de la niñez a la edad adulta. Esto evidentemente tiene unas explicaciones razonables. En primer lugar, el nivel de información y concienciación que tienen los profesionales que atienden a niños, pediatras como el doctor Ortigosa, enfermería pediátrica, está muy vinculado al hecho vacunal, mientras que los profesionales que atienden a adultos no tienen tan interiorizadas las bondades de las vacunas como herramienta básica de salud pública. Lógicamente, por lo tanto, los sectores que atienden a niños, pediatras y enfermería pediátrica, están mucho más implicados que los profesionales que atienden a adultos en relación al hecho vacunal. Pero es que además existen programas específicos en la niñez que favorecen el seguimiento y la evaluación periódica de la actividad vacunal, como es el programa del Niño Sano. Esto no se da tanto en la población adulta. Y además, la misma idea de calendario vacunal estaba claramente ligado a la infancia. El primer calendario vacunal de nuestro país, que data de los años 70 del siglo pasado, era un calendario vacunal infantil, dirigido a los niños. Y ha ido modificándose a lo largo de los años, pero con ese marchamos, calendario vacunal infantil. Posteriormente, bien entrado ya en la década de los 90, muchas comunidades autónomas como la nuestra desarrollaron un calendario vacunal del adulto, con lo cual ya el adulto se consideraba como sujeto objetivo de las políticas vacunales. Y la vacuna paradigmática de esta vacunación del adulto era precisamente la vacuna antigripal. Pero esta disociación entre lo que era el calendario vacunal infantil y el calendario vacunal del adulto era una disociación que objetivamente y desde un punto de vista conceptual generaba matices que eran poco favorables al desarrollo o a la mejora de las políticas vacunales del adulto. Era necesario entender que la actividad vacunal iba dirigida a todas las edades de la vida. Y en estos momentos, afortunadamente, ya los calendarios vacunales en nuestro país se definen como calendarios vacunales para todas las edades de la vida. Y esto conceptualmente es muy, muy, muy importante. Bien, otro elemento que me parece importante es que entiendan ustedes que España es el país de la Unión Europea que tiene una mayor esperanza de vida. Ha descendido algo tras la pandemia, pero seguimos siendo el país europeo con mayor esperanza de vida. Y no solo eso, somos uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. ¿Esto qué quiere decir? Cuidado, cuando digo más esperanza de vida, quiero decir que vivimos cada vez más años, no que vivamos más años con más calidad de vida, que es otra cosa diferente. Pero lógicamente, si vivimos cada vez más años, cada vez vamos a tener más procesos crónicos. Y si tenemos cada vez más procesos crónicos, vamos a tener a su vez, vamos a ser más sensibles a tener determinados problemas transmisibles que podrían muchos de ellos ser obviados por una vacunación. Por ejemplo, la gripe y las patologías cardiovasculares, la gripe y las patologías respiratorias. Por lo tanto, el vacunar a los adultos e incentivar la mejora de las coberturas vacunales en adultos frente a la gripe no solo añade un plus de calidad en términos de salud a la población que recibe la vacuna, sino además un elemento fundamental
para la mejora y la sostenibilidad del sistema sanitario. Porque vacunar a nuestros adultos significa que vamos a rentar en valor económico y vamos a contribuir de manera clara y rotunda a la sostenibilidad del sistema sanitario. Bien, por lo tanto, como les he dicho, cada vez vivimos cada vez más años y si vivimos más años vamos a ser más sensibles a tener determinadas patologías crónicas, porque las comorbilidades están claramente asociadas con la edad y enfermedades como el asma, la enfermedad coronaria, la bronquitis, la enfermedad cerebrovascular son muy prevalentes entre la población mayor de 65 años en nuestro país y en los países de nuestro mismo contexto socioeconómico. Por lo tanto, la llegada de una enfermedad como la gripe a una persona que tenga este pool de comorbilidades o que tenga alguna de estas patologías que he citado es un factor que incrementa el riesgo para ese ciudadano. Bien, comentarles que hemos pasado 2 temporadas en las que no hemos tenido gripe. La temporada 2020-2021 y 2021-2022 no hubo gripe. No hubo gripe, prácticamente no hubo gripe. Las tasas de incidencia de casos de gripe fueron muy pequeñas. No hubo gripe por 2 circunstancias fundamentales. En primer lugar, por el uso generalizado de los mecanismos de prevención mecánica que teníamos implementados frente a la COVID, también tenían impacto frente a otros microorganismos que se transmitían de igual manera. Por lo tanto, básicamente el uso de la mascarilla desempeñaba un papel clave en evitar la difusión de enfermedades que se transmitían de manera similar a la COVID, como podía ser la de la gripe. También es cierto que en las 2 últimas temporadas hemos vacunado más frente a la gripe, aunque esto no es un factor determinante, porque un elemento claro que debemos tener en relación a la vacunación del adulto frente a la gripe es que lo que buscamos fundamentalmente no es tanto evitar que hayan casos de gripe, no. Lo que tratamos de evitar es que haya complicaciones o formas graves derivadas de haber pasado la gripe. Eso es lo que tratamos de evitar. No vamos a evitar la infección. Lo que queremos evitar son las muertes o las complicaciones. Y luego, otro elemento que explica el por qué no hemos tenido gripe en las 2 últimas temporadas es lo que podemos definir como el nicho ecológico. Normalmente en este tipo de procesos, cuando hay un microorganismo que es altamente prevalente, como era en su caso y sigue siéndolo en parte el SARS-CoV-2, normalmente ocupa el nicho ecológico del resto de los microorganismos, con lo cual el resto deja de tener presencia o tiene una presencia muy baja. Pero ¿qué ocurre este año? Este año ocurre el siguiente escenario. En la situación derivada de las medidas de la implementación total de las medidas mecánicas que teníamos implementadas frente a la COVID, ya no se da de la misma manera, salvo en determinados ámbitos. Es decir, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, salvo en determinados ámbitos. Al mismo tiempo, el SARS-CoV-2 ya no va a ser tan predominante como era en las 2 temporadas anteriores. Y el nicho ecológico, por lo tanto, que solían ocupar el resto de los microorganismos estacionales que tienen una mayor presencia en los meses invernales, van a recuperarlo. Eso es lo más razonable pensar desde el punto de vista del análisis epidemiológico. Además, si miramos lo que ha pasado en el hemisferio sur, es decir, en los países que han pasado el invierno cuando aquí era verano, vemos como la gripe ha recuperado ya el territorio que había perdido en las 2 últimas temporadas. Es decir, que vamos a tener gripe. Vamos a tener gripe y vamos a seguir teniendo pandemia. Cuando digo que vamos a tener gripe, no estoy diciendo que vayamos a tener una gripe con una mayor sensibilidad de virulencia clínica. A mí me suelen preguntar mucho, ¿la gripe viene más fuerte este año? Y mi respuesta siempre es la misma. La gripe siempre viene fuerte para la población vulnerable, que es la que se tiene que proteger con la vacuna. Por lo tanto, esa es la idea fundamental que tenemos que transmitir. Y bueno, esto es un poco para que vean ustedes cómo efectivamente en la temporada previa a la pandemia, la 2019 y la 2020, tuvimos una tasa de incidencia en la semana 4 de 190,82 por 100.000 habitantes. Y esta temporada fue una temporada de una incidencia normal de gripe, normal, no fue una incidencia elevada, fue absolutamente normal. Pero vean ustedes cómo la temporada 2020-2021, en la semana 4,
del año 2021, la tasa de incidencia de casos de gripe fue de 2,67 por 100.000 habitantes, un descenso absolutamente espectacular. Prácticamente no circuló el virus de la gripe. Nos aumentó algo en la temporada 2021-2022 a 10,48 por 100.000 habitantes, pero muy lejos de las tasas que teníamos previas a la pandemia, como la del 2019-2020, en la semana 4, de 190,82 por 100.000 habitantes. Y repito, estos 190,82 por 100.000 habitantes es una tasa de incidencia normal. Otro elemento previsible que podemos encontrarnos en esta temporada de gripe es no solo con la presencia de gripe y de otros virus respiratorios, sino además que previsiblemente el pico máximo de incidencia o los casos de gripe se adelanten a lo que es habitual. Normalmente el pico máximo de incidencia de gripe en nuestra tierra es en mes de enero. Yo, viendo lo que es razonable que pueda pasar, en función del análisis epidemiológico, es previsible que los picos máximos de incidencia de gripe se adelanten y ya en diciembre, incluso a finales de noviembre, a lo mejor empezamos ya a tener casos que pueden tener su máximo esplendor en el mes de diciembre. Y vean ustedes las coberturas que tuvimos en el año 2018, en la temporada 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, en los mayores de 65 años frente a la gripe. En el año 2018, en la temporada 2018-2019 tuvimos una cobertura mayores de 65 años del 52,4%, que es la media un poco de lo que había en nuestro país. En el año 2019 las coberturas no se pudieron estudiar con certeza porque la COVID impidió que los compañeros que realizan su trabajo en el sector asistencial pudieran actuar de manera contundente registrando todos los casos de gripe que se estaban verificando. Pero sin embargo, estudios realizados por nuestro servicio nos aproximan a una cobertura en la temporada 2019-2020 de aproximadamente entre un 55 y un 57% mayores de 65 años. Pero vean ustedes qué pasó en la temporada 2020-2021, que fue una temporada en la que hicimos mucho hincapié en la necesidad de conseguir una buena cobertura antigripal ante el miedo que teníamos de una convivencia estrecha entre el virus de la gripe y el SARS-CoV-2. Subimos la cobertura vacunal de una manera bastante espectacular, llegamos a un 66,2% en mayores de 65 años. Eso sí, lejos del objetivo que teníamos planteado, que era el del 75%, que es el que marca la Organización Mundial de la Salud. Pero aún así, teniendo en cuenta lo difícil que es aumentar puntos porcentuales en cobertura en población con la vacuna antigripal, pues francamente al haber aumentado más de 10 puntos, lo vivenciamos como importante. ¿Y qué pasó en la temporada 2021-2022? Ya empezaba a desarrollarse eso que hemos llamado fatiga pandémica y la cobertura nos descendió a un 54,53% en relación a la población mayor de 65 años. Este año nos vamos a encontrar en una situación en la que la llegada de la gripe, la posible convivencia nuevamente de la gripe y el SARS-CoV-2 ha hecho que en la primera semana de vacunación antigripal en nuestra comunidad autónoma se haya aumentado considerablemente las dosis administradas con respecto a la primera semana de la temporada anterior. Hemos puesto en solamente una semana prácticamente casi 56.000 dosis, lo cual es francamente estimulante y esperemos que siga así. Bien, esta es un poco la composición de la vacuna según OMS y solamente quería acabar comentándole que tenemos, como muy bien dijo antes Luis, 4 vacunas para la población sensible a recibir la vacuna antigripal. Comentarles que hay 2 vacunas, la Influvac Tetra y la Fuselvac Tetra, que van dirigidas ambas a los menores de 65 años y a las mujeres embarazadas, y ustedes me pueden decir de manera sabia, ¿y por qué 2 vacunas frente a la gripe dirigidas al mismo grupo poblacional, menores de 65 años o embarazadas? Por una cosa muy simple, porque como sabiamente nos decían nuestras abuelas, no conviene poner todos los huevos en el mismo cesto. Y las vacunas de la gripe son tremendamente lábiles a cualquier impacto mediático que pueda rodearla. Y eso puede hacer que tengamos dificultades de abastecimiento
de una de las vacunas frente a la gripe. Por eso hemos decidido disociar la disponibilidad de vacunas para tener la garantía de que no nos va a faltar nunca vacunas de la gripe. Y además son vacunas que se pueden intercambiar, es decir, si en la nevera de un centro de salud no tenemos Influvac Tetra, ponemos la otra sin ningún tipo de problema y viceversa. Y luego hay dos vacunas más, que es la Fluad Tetra, que es una vacuna tetravalente adyuvada que la dirigimos a la población mayor de 65 años porque precisamente ese carácter adyuvante nos genera que en este colectivo que ya empieza, forma parte en su desarrollo vital el problema de la inmunosenescencia, en este colectivo vamos a generar, gracias al adyuvante, una mejor respuesta protectora. Y al mismo tiempo hay una cuarta vacuna, la Fluelda, que dirigimos exclusivamente a población anciana que vive en residencia de ancianos, que es la población más vulnerable indudablemente, y empleamos esta vacuna porque es una vacuna de alta carga antigénica que, teniendo en cuenta la respuesta protectora más baja que tenemos en este colectivo de personas que viven en residencia, una vacuna de alta carga antigénica nos iba a garantizar una mejor calidad en la respuesta protectora. Los grupos vacunales a vacunar, los grupos globales a vacunar son los mismos de siempre. La campaña ha comenzado el 24 de octubre y finalizará como siempre el 31 de diciembre, aunque si seguimos disponiendo de vacunas, podremos seguir vacunando a la población hasta finales de marzo del 2023. Y bien, ya está la última, recordar por favor que las actividades preventivas evitan tanto muertes, padecimiento de enfermedades que pueden ser graves, complicaciones y secuelas con la pérdida consiguiente de calidad de vida. Y sin más, les dejo agradeciéndole la atención prestada. No sé si se escucha así, ¿no? Si Perdón, Amos, muchas gracias. Que no nos estás viendo, ahora ya están montando las otras diapositivas y nada, te agradecemos mucho, no te vayas porque tendremos quizás preguntas después. Bueno, este es el índice general, va a ser muy breve, va a ser muy cortito y sobre todo pues muy práctico de trasladar al mostrador de la farmacia comunitaria. Bueno, la situación actual, como ya comentó Luis en su momento, tenemos las recomendaciones de la vacunación frente a la gripe del Consejo Interterritorial que ha salido últimamente, en el que yo solo quiero destacar y que nos quedemos como concepto clave el objetivo fundamental, que es reducir la mortalidad y la morbilidad en relación a la vacuna de la gripe. Contamos con 3 puntos claves que yo señalo. El primero de ellos es la sinergia que vamos a tener este año con la gripe y la COVID-19. Eso ha hecho que se multiplique por 2 el riesgo de muerte cuando se tienen las dos enfermedades conjuntamente. Es un hecho a trasladar a nuestros pacientes a la hora de decirles y fomentar la importancia de la vacunación antigripal. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea, a pesar de que Amos ya nos decía que tenemos unas tasas de 60 que hemos conseguido, 57, queremos llegar al 75% y España también ha adaptado estas medidas. 75 en mayores de 65 y en personal sanitario, que siempre nos quedamos un poquito cortos, eso también hay que decirlo, y el 60% embarazadas y grupos de riesgo. ¿Vale? En ese sentido son objetivos claros. El calendario de vacunación para toda la vida ya incluye la gripe, como pueden ver en la parte inferior, en embarazadas y en mayores de 65, la vacunación sistemática, también tenerlo en cuenta. Y me centro en el papel del farmacéutico en la vacunación en sí, ¿vale? Debemos tener presente que nosotros como centro sanitario tenemos un potencial increíble, ¿vale? No solo somos un centro de información, no damos cualquier tipo de información, damos una información científica, de confianza y formada, ¿vale? Tiene un rigor y ese rigor lo podemos trasladar a los pacientes y es uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta siempre, ¿vale? Desde mi punto de vista también. Entonces, podemos aprovechar que tenemos una accesibilidad. Todos los pacientes tienen una farmacia dentro del territorio nacional. Somos más de 22.000, ¿vale? Siempre van a tener una promoción. Tenemos una confianza con el paciente. Establecemos un vínculo con el paciente que también debemos de fomentar. Tenemos unos horarios muy amplios, ¿vale? Para cualquier accesibilidad. Y un punto muy a tener en cuenta es que nosotros no tenemos necesidad de pedir cita previa. El paciente puede acudir a nosotros cuando quiera para preguntar cualquier duda, para resolverle, para asesorarle, para ayudarle, ¿vale? Entonces son factores clave que hacen a que la farmacia sea el centro perfecto para empoderar al paciente y sus familiares en el sentido de eliminar falsos mitos de la vacunación, importante, mejorar las coberturas vacunales y la adherencia y sobre todo reforzar los mensajes que nos
trasladan desde los órganos de los consejos interterritoriales para que entre todos los profesionales sanitarios nos unamos y demos el mismo mensaje de una forma conjunta, ese trabajo multidisciplinar del que siempre hablamos que es tan importante. Entonces, por ello, los objetivos de la vacunación que se fomentan desde la farmacia comunitaria los he dividido en 3 fundamentales. El primero de ellos, aumentar las coberturas vacunales, que ya se los he comentado, en base a las recomendaciones científicas. El segundo, nuestro punto fuerte, lograr la excelencia en la dispensación farmacéutica. Cuando el paciente viene a recoger una vacuna a la farmacia, tenemos que dar todos y cada uno de los puntos necesarios para que el paciente no salga de la farmacia con ninguna duda en relación a la dispensación. Y acercar la vacunación a la población eliminando los falsos mitos, ¿vale? Sabemos que las vacunas, en este sentido, son un grupo especial que tenemos en la farmacia comunitaria. No tenemos gente que va en contra de los antilipemiantes, no tenemos gente que va en contra de los antihipertensivos, pero tenemos un grupo de gente que va en contra de las vacunas. Entonces, nosotros, con nuestros conocimientos científicos, debemos de ser capaces de eliminar esos falsos mitos y trasladar esos mensajes al paciente. Me parece la parte más importante. Aquí les pongo un artículo de PubMed del 2020 de Italia, donde el gobierno italiano ya nos propone como centro esencial para resolver dudas a los pacientes en la vacunación. ¿Vale? Vamos en esa tendencia, o sea, tenemos esa accesibilidad que ya les decía, y eso va directamente relacionado con 2 conceptos claves en promoción de la salud y prevención: educación sanitaria e información personalizada del medicamento. El farmacéutico está perfectamente capacitado para hacer las 2 acciones. ¿Vale? Creo que todos en nuestro día a día en la farmacia lo hacemos ya de una forma intrínseca, de una forma natural, de una forma que ya tenemos ganada, pero tenemos que valorarlo y teniendo en cuenta, ¿vale? La información personalizada del medicamento, que quizás es un concepto que se queda un poco ahí, es la información real que damos del medicamento para asegurar al paciente que sabe perfectamente cómo optimizar el uso del medicamento, de la vacuna o de lo que sea, en relación a 2 cosas fundamentales: la eficacia y la seguridad, ¿vale? Son 2 conceptos que siempre debemos de trasladar al paciente. Esta información personalizada puede ser verbal, ¿vale? Obviamente, pero la podemos acompañar de material, ya sea por un tema telemático online, ya sea escrito desde la farmacia comunitaria, ya sea que le entregamos o le derivamos a unos sitios de calidad en internet donde va a encontrar información de rigor, que es muy necesario que no se nos desvíen a sitios y páginas web que no llevan a ningún lado. Con lo cual, todo eso va a hacer que el paciente se empodere, pero se empodere de una forma participativa con nosotros, que pueda leerlo en casa, que pueda venir, que pueda preguntarnos dudas, ¿vale? Y en la campaña de la gripe para mí resulta esencial porque los pacientes nos preguntan mucho. Aquí solo les quiero resumir las funciones de las vacunas del farmacéutico comunitario, ¿vale? Creo que no somos conscientes de todo lo que hacemos con las vacunas, ¿vale? Siempre tenemos como ese en la nevera, allí están un poco y no nos damos cuenta de todo. Ahí queda la farmacovigilancia, que es la que está un poquito más tapada, pero la voy a comentar ahora. Pero bueno, tenemos relación con todos estos ámbitos a nivel de las vacunas, con lo cual debemos ser conscientes de ese papel, ¿vale? Por lo tanto, la cadena de frío me parece que siempre debemos de recordarla a la farmacia comunitaria. El paciente, cuando hace la dispensación, tiene que salir con unas pautas claras en relación a la cadena de frío, porque si se rompe la vacuna deja de ser eficaz y no se rompe. Nosotros tenemos en la farmacia las vacunas de la gripe de este año. Lo normal es también que se las pongan en el centro de salud, pero nosotros las dispensamos a día de hoy. Todos los tenemos ya en la farmacia. Entonces, los acumuladores de frío, ese gran estigma de me llevo la nevera, le pongo el acumulador de frío, solo se aconseja cuando la distancia es superior a 1 hora, y en Canarias no suele pasar. Tú normalmente compras la vacuna cuando estás al lado del centro de salud y no va a pasar 1 hora. Y corres el riesgo de congelación y de pérdida de la vacuna. Los estantes centrales en la nevera, cuando se la llevan a casa. En el caso de la gripe no. Bueno, si son 2 dosis de la intranasal de los niños sí, pero que se la lleven de una en una, que no acumulen en casa, que tenemos a la farmacia. Y para cualquier duda tenemos la herramienta desarrollada por el Colegio de Sevilla, con Rosarito, la compañera de vacuna, para cualquier duda con cualquier termolábil de la vacuna que nos pueda presentar los pacientes. Me parece muy útil. La estrella y el campo fuerte nuestro, la dispensación, se los adelantaba antes, ocupa la mayor parte, el mayor porcentaje de nuestro día a día en la farmacia, en el mostrador. Para ello debemos tener muy claro cómo identificar a los pacientes de riesgo, cómo detectar pues, esos PRM y RNM, que son las incompatibilidades, contraindicaciones o motivos de seguridad que nos hacen sospechar de que el paciente no debe adquirir la vacuna. La información personalizada y la educación sanitaria, que ya les he nombrado, que sea eso muy clara, veraz,
concisa y, por supuesto, que la intervención farmacéutica esté adaptada a cada paciente, que sea individualizada y personalizada. No podemos hablar lo mismo a una persona de 25 años que a una persona de 70. 25 seguramente ya vendrá con una información previa que ha buscado en internet, la persona de 75 tenemos que adaptarla, y lo más importante es que todos vayan con el mismo concepto. Por lo tanto, en esa parte. Y bueno, la receta médica. La receta médica, pues más que nada por la vacuna intranasal también, ¿vale? Que solo se adquiere en farmacia con receta médica, recordarlo, porque por ahora en Canarias no está dentro del sistema. Tiene un precio de 36 euros, ya la tenemos en las cooperativas, aunque está en falta, que la última vez que miré. Pero bueno, recordar que las vacunas son medicamentos biológicos y necesitamos una receta por dosis de tratamiento. ¿Vale? Necesitamos receta médica y una. Y aparte no son sustituibles, son medicamentos biológicos que por el Real Decreto no nos permiten ni cambiar una marca por otra, ni dispensar una marca prescrita. En caso de un desabastecimiento vamos a tener que derivar al médico y el médico va a decidir ese cambio. Aquí nos parece más raro, pero lo tenemos tan asumido con unas insulinas y con unos inhaladores que no podemos hacer ningún cambio, que aquí debemos de ser conscientes que estamos hablando de lo mismo, ¿vale? En ese sentido. Y por último, nombrarles brevemente la farmacovigilancia. El farmacéutico tiene muy baja tasa de notificación de reacciones adversas de los medicamentos, y no porque no nos los digan, sino simplemente pues bueno, porque nos identificamos que tenemos muchos trabajos, no podemos y demás. Tenemos que aumentar esas tasas porque es muy importante para esa postcomercialización y esa seguridad de las vacunas. ¿Vale? Es muy fácil, tenemos la tarjeta amarilla de siempre, pero también tenemos la forma online. Aprovechar las medidas de ahora para poder aumentar en ese sentido. Y ya me meto con la vacunación antigripal en sí, después de este breve recordatorio y este breve resumen de cómo debemos hacer esa dispensación en farmacia. Perdón, se fue para atrás, ¿no? Sí, esto es un documento de lo que ya comentaba Luis Santabac, ¿vale? Es muy buena esa página y es de la Junta de Andalucía, que acaba de sacar 10 razones para vacunarse. A mí me parecen unos argumentos perfectos que debemos de imprimir y tener en la rebotica de la farmacia para poder dársela a nuestro equipo de trabajo, ¿vale? Todos los que trabajamos en la farmacia, que vayamos a un mismo criterio y que podamos trasladar a los pacientes y que cuando nos pregunten por ciertos qué tipo de cosas, saber poder contestar y saber decir y tener argumentos sólidos y consistentes para ellos. No los voy a enumerar todos, pero sí que me gustaría destacar el tema que ya comentaba Luis, o sea, la doble vacunación. Ellos nos vienen un poco asustados, que me van a poner las dos, es que no sé qué hacer, es que, pues sí, tranquilizarlos, asegurarles, darles confianza, que no hay ningún tipo de problema. De hecho, el último punto, el 10, ya nos dice la oportunidad de vacunar frente al neumococo a la vez de la COVID y gripe, con lo cual ya podemos hacer un 3 en 1 con el mismo acto de vacunación. Siempre recordar el embarazo, la situación del riesgo de la gripe. Y los niños, que es el punto 8, ¿vale? Que ya también Luis nos lo ha adelantado y nos ha relatado perfectamente para que nos quede claro. Además, fomentar, este año las vacunas son tetravalentes, van a tener mayor eficacia y mayor protección. ¿Vale? Todo ello hace que sean argumentos que nosotros tengamos de peso y de valor para poder trasladárselos al paciente. Otro de los puntos importantes para mí es que tengamos claro los pacientes con mayor riesgo de complicaciones, ¿vale? Yo lo que he querido es que no podemos tener todo el documento en la cabeza, pero sí las cosas claves que tenemos que trasladar en la farmacia, como pueden ser las señoras de 65 años, los convivientes con pacientes de riesgo, los niños y adultos con enfermedades complicadas, las embarazadas, los trabajadores de servicios públicos esenciales, bomberos, policías, centros penitenciarios, el personal sanitario. Bueno, también tengo que decir que es la primera vez que el Consejo Interterritorial nos incluye, ¿vale?, al personal de oficina de farmacia, con lo cual, bueno, debemos estar contentos que ya es la primera vez que aparecemos en el documento. Y me quedo un poco ahora con una novedad que ya nos adelantó Luis, pero que nosotros tenemos que tener muy clara desde la farmacia comunitaria las novedades, porque es lo que nos va a preguntar el paciente. Ya no nos va a preguntar por la vacuna clásica, nos va a decir, mira, es que me han dicho que hay esta vacuna nueva y esto que la puedo comprar aquí y qué le va a pasar a mi hijo, y lo puedo hacer y no lo puedo hacer. Esta infografía de una compañera del MICOF de Valencia me parece también de las de imprimir y poner en la farmacia. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Con esta tranquilidad, aumentar las tasas de vacunación en niños y adolescentes, como decía Luis, que son ese foco tan grande que tenemos ahí. ¿Vale? Es la vacuna intranasal, es segura. En 2 dosis en niños menores de 9 años sin vacunación previa. Una dosis en niños con una vacunación previa y los mayores de 9 años. ¿Vale? Todo eso tenerlo claro, tenerlo seguro en la farmacia. Y una cosa más importante para mí que tenemos que decirlo cada vez que lo vamos es que es una vacuna intranasal. Eso no implica que se pueda aplicar en casa. Nos pasa igual que con el rotavirus, que es oral.
tenemos que dejarlo muy claro a la hora de dárselo al paciente. Tiene que hacerse en un centro sanitario con las medidas oportunas y se lo podemos argumentar. Hay 3 pasos fundamentales por los que necesita un registro en el historial farmacoterapéutico del paciente. Necesita que se deseche en contenedores oficiales como residuo biológico. Y el tercer punto es que podemos sufrir algún acontecimiento adverso, una reacción que debe estar controlada por un profesional sanitario en esa primera media hora que debemos de esperar. Con lo cual, que sea intranasal no significa que los padres puedan ponerla en casa. Y es un punto que sí que no lo ven fácil y puede ser un riesgo que nosotros tenemos que dejar claro. Porque al no estar con receta, pues vamos a dispensar bastante. Perdón, ahora estoy para atrás. Bueno, esta es una diapositiva que no voy a entrar en discordia, no voy a entrar en nada, ¿vale? Pero sí que es la realidad que tenemos ahora mismo en Europa y debemos de conocerla, ¿vale? Yo sé que las sociedades científicas, los colegios profesionales y las administraciones públicas están trabajando en ello de una manera muy potente para que podamos hacerlo de una manera muy clara. Pero esta es la realidad. Tenemos un mapa donde en el de la izquierda los países que están en amarillo realizan vacunación de la gripe en la farmacia comunitaria. Los que están en fucsia son países que la realizan dentro de la farmacia comunitaria, pero con un personal sanitario externo. Y la última es del MICOF de Valencia, es más actual, donde ya se ha incorporado Italia y donde vemos que queda España bordeada y rodeada de todos los países que están haciendo vacunación antigripal dentro de la farmacia comunitaria. Si ya hablamos del resto del mundo, pues también tenemos Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Argentina, Puerto Rico, Australia como pionera. O sea, tenemos muchos países donde el farmacéutico forma parte de un eje esencial en la vacunación. En relación a esto, los pongo al día. Hay avances ahora mismo en España en vacunación en farmacia comunitaria. Para eso tenemos acreditados ahora mismo 2 cursos muy potentes. El primero sacó CEFAC, con una capacitación para la administración de la vacuna de la COVID-19, que no se ve, pero es de mi compañera Mari Carmen Magro, del grupo de CEFAC, que nos preparó por si hacía falta, porque tenemos que tener claro, cualquier farmacéutico no va a poder vacunar. Esto implica una capacitación, esto implica unos estudios y esto implica tener las pautas correctas para poder hacerlo. Y en esa línea, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid también sacó el curso para la vacunación de la gripe en las oficinas de farmacia. De hecho, nuestro colegio habilitó un enlace para nosotros poder hacer el curso desde Madrid, si no lo recuerdan. Y con todo esto, estas son las noticias del último mes que hemos tenido en relación a la campaña de la gripe y la farmacia comunitaria. La primera de ellas, los farmacéuticos de Madrid vacunan frente a la gripe a sus compañeros. ¿Vale? Esto es una realidad. En el Colegio de Madrid ha sido habilitado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid como centro oficial de vacunación al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para vacunar a los propios farmacéuticos. El titular suena espectacular, suena muy bien, pero todo hay que leerlo y tratarlo. Es decir, son una treintena de farmacéuticos que han vacunado, sí, a los compañeros farmacéuticos bajo la supervisión de un médico y una enfermera, ¿vale? Y esto también hay que decirlo. Después tenemos 2 campañas también que han sacado desde Aragón y desde Murcia, ¿vale? Donde las consejerías han contado con nosotros como profesional de referencia para aumentar las tasas vacunales a la hora de coger citas previas y de vacunación online para fomentar con los pacientes. Nosotros tenemos tiempo de hablar con el paciente, le podemos preguntar por qué no se quiere vacunar, tenemos razones de peso para poder argumentársela y a partir de ahí sacarle incluso la cita para la vacunación online. Así también se disminuye la presión asistencial que tienen los centros de salud. También colaboramos desde esa parte. Y estas 2 comunidades, pues bueno, han sido las noticias de estos últimos días. Y por último, y para terminar, si me bajas la... Gracias. Son unos tics de vacunación en farmacia comunitaria a nivel general. ¿Qué nosotros podemos hacer en nuestras farmacias con la vacunación antigripal? Pues podemos hacer una campaña interna, ¿vale? Si nuestra consejería no cuenta con nosotros, nosotros podemos formar a nuestro equipo, decidir que todos los días vamos a intentar preguntar a unos determinados pacientes y llamarles para pedir la cita, y eso es una campaña interna de educación sanitaria y promoción de la salud que podemos hacer perfectamente como agentes de salud que somos. Proponer alarmas programadas, en el caso de la gripe no tanto, pero en otras vacunas sí, recordarle al paciente por medio de nuestros sistemas informáticos que podemos establecer vías de comunicación para recordarle determinadas fechas de vacunación, segundas dosis. Las fichas de información, nosotros podemos hacer un registro de una ficha de vacunación de un paciente que tengamos registrado en la farmacia.
saber si lleva al día sus vacunas, si le falta alguno, si ha cumplido una edad que tiene que ponerse, si ha salido la nueva del herpes, si no quiere ponerse la del COVID, la cuarta, cómo va, todo eso lo podemos tener registrado. Y luego centrarme en los grupos importantes. El embarazo. La mujer embarazada va a la farmacia desde el minuto 1. Nosotros tenemos que informarle de toda la vacunación que tiene que hacer, sobre todo la de la gripe y la de la tosferina, la de TPA, que tiene, y es tan importante que se la ponga porque el lactante en los primeros meses puede sufrir graves daños. La madre es capaz de transmitirle esos anticuerpos, con lo cual vamos a prevenir problemas a largo plazo. Y eso se lo podemos explicar y se lo podemos hacer entender. Nosotros nos centramos mucho en los bebés, ¿no? Como decían antes los compañeros, estamos centrados en la vacunación del niño. Vamos a centrarnos en otros grupos, en los adultos, los adolescentes y los niños. Por eso también pongo ahí el paciente senior, los niños y adolescentes, y nuestro campo estrella en el verano, que es la vacunación del viajero. Nos preguntan muchísimo y tenemos que siempre que tener en cuenta que tenemos las capacidades para poder orientarle, ayudarle, y que al final lo único que buscamos nosotros como profesionales sanitarios es que el paciente gane en salud y gane en calidad de vida, que no pierda nada de las oportunidades que tiene con los medios que tenemos actualmente. Y sin más, pues nada, les doy las gracias y les pongo la campaña. Creo que sí que he ido en tiempo. Sí, bueno, muchas gracias, Daida, muchas gracias, Amos. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para responder preguntas. Yo creo que hemos hecho un enfoque, cada uno ha dicho cosas muy interesantes y bueno, este final a mí me encanta, es decir, somos una piña y vamos todos remando hacia el mismo sitio, con lo cual cuando hace 45 años empezó el calendario de vacunaciones infantiles, recuerdan, infantiles, solo 7 vacunas, ahora mismo estamos administrando 16 vacunas, con un calendario para toda la vida. Antes eran los pediatras, ahora tenemos a la enfermería pediátrica, ahí están, que han estado esta tarde vacunando y son fundamentales en esta herramienta de la vacunación. Si no hay enfermería pediátrica, tampoco vamos a avanzar, con lo cual el contar con farmacéuticos es excelente. Habría que habilitar todos estos pasos que has comentado. Ya hemos visto esta isla que hay en la península ibérica con Portugal y Francia por encima, con lo cual hay que dar los pasos adecuados. Y yo acabo, porque es que vacunar no es poner una inyección, ¿vale? Vacunar es mucho más. Vacunar se empieza primero por identificar que hay una enfermedad importante, prevalente, COVID-19, por ejemplo, ver que hay un germen, identificar ese germen, secuenciarlo, irse a los laboratorios, empezar a ver cómo se hace una vacuna, pasar ensayos clínicos, pasar por agencias reguladoras y finalmente comercializar ese medicamento. Y cuando ese medicamento llega a las farmacias comunitarias o a las neveras de salud pública, después habrá que hacer campañas de vacunación, habrá que incluirlo en un calendario sistemático de vacunación y para eso habrá que tener un registro adecuado, tú lo has dicho, hay que registrar cualquier vacuna, no se pueden administrar vacunas orales o intranasales en sus casas como la gente piensa, ya que no hay que pinchar, porque ya lo ha explicado ella muy bien, las 3 cuestiones fundamentales, con lo cual yo creo que estamos todos en este mismo barco y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Así que ya yo no me voy a enrollar más y voy a pasar la palabra a quien quiera preguntar. A ver. Sí, y online. O sea, aquí tenemos en la sala, pero también se están recogiendo ya preguntas online, de manera que el que quiera desde su casa hacer una pregunta, se están recogiendo y se van a responder. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes, Luis, Amos, Daida. Muchas gracias por la charla que nos han dado. Y, por supuesto, a Nazaret y al equipo de enfermería por habernos vacunado a todos de tarde. Muchas gracias. Y yo me pregunto, el objetivo este tan utópico del 75%, ¿no? Porque es una utopía llegar cuando nunca hemos llegado a cifras tan altas. Primero me gustaría saber si saben de algún país que ha llegado a ese objetivo, conseguir ese objetivo tan grande sobre esa población diana, ¿no? Y luego, si todo vale para llegar a ese objetivo, por ejemplo, en Estados Unidos, en distintos estados, me acuerdo que se ofrecían cervezas por vacunarse, billetes de avión, ese tipo de cosas. ¿Habría que emplear ese tipo de argumentos a lo mejor? ¿O no vale todo? ¿O porque no hemos conseguido a base de información, a base de que todos los sanitarios te hemos implicado? No sé, ¿qué podemos hacer para llegar
a ese objetivo tan Muy bien, alto. esa es una pregunta clave. Amos, tú que estás en Las Palmas, ¿nos estás oyendo? Sí, perfectamente, Vale. perfectamente. Quisiera hacer una primera respuesta a esta pregunta y después si nosotros queremos desde aquí hablar, pero me gustaría que tú pudieses responder a esta pregunta. Sí, no, ¿qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. Yo creo que en principio sí que hay países que han conseguido ese 75% mayores de 65 años. Ahí está el Reino Unido con esas tasas vacunales que son el paradigma de lo que debemos hacer el resto de los países, ¿no? En relación a si todo vale, no, yo no creo que todo valga para conseguir buenas coberturas vacunales. Entre otras cosas porque se ha nombrado Estados Unidos y Estados Unidos no es un país que se caracterice por tener buenas coberturas vacunales, básicamente por cómo está distribuido por el sistema sanitario que tiene implementado allí, ¿no? Que es genera muchos desajustes entre los ciudadanos, entre los que no tienen nada y los que tienen mucho. Y lógicamente, si para yo conseguir que alguien se vacune le tengo que invitar a una cerveza, pues mal negocio, porque tampoco la cerveza es el paradigma de lo que debe ser una estrategia de educación para la salud, ¿no? Yo creo que fundamentalmente ya hay experiencias que se han hecho en España de intentar incentivar la vacunación en sanitario, no en ciudadanos, sino en sanitario, rifando ordenadores a aquellos sanitarios que se han vacunado y que participan de una rifa que se ha puesto como elemento incentivador de la vacunación y nada, y la cobertura no mejora. Yo creo que fundamentalmente las utopías se consiguen, claro que se consiguen con trabajo, con esfuerzo, con seriedad y con rigor. Y de esa perspectiva, continuando en el debate de la necesidad que hay de reforzar la vacunación antigripal del adulto, más pronto que tarde conseguiremos coberturas razonables. Sí. Muchas gracias, Amos. ¿Tú quieres añadir algo, Dalia? No, yo creo que perfectamente en ese sentido la unidad es esencial de todos los profesionales de la salud para conseguir aumentar esa cobertura vacunal. Está claro que sin eso no llegamos y estamos en ese camino y estamos en ese proceso, con lo cual creo que soy optimista como Amos y creo que lo conseguiremos. Los últimos datos han sido han mejorado y creo que sí que podemos seguir en ello. Y este año creo que van a aumentar. Sí. Yo creo que lo que es fundamental, sobre todo para los profesionales sanitarios de todas las ramas, médicos, enfermería, técnicos de salud, técnicos de rayos, técnicos de laboratorio, farmacéuticos. Es decir, hay que concienciarse de la importancia de la vacunación en general. Ahora estamos hablando hoy de vacunación antigripal. Ya hemos vivido lo que ha significado la vacunación frente a la COVID y gracias a esta masiva vacunación de un 92% en España, estamos esta tarde aquí sin mascarillas. Recuerden ustedes cómo estábamos aquí, los que han participado en webinars y en jornadas virtuales anteriores, sin esta fila de butacas y solamente los ponentes hablando con mascarillas. Con lo cual, las vacunas funcionan, las vacunas salvan vidas. Cualquier sanitario que no tenga esto claro es lamentable. Y hay muchas experiencias para querer aumentar la vacunación en base a ayudas a los sanitarios. Por ejemplo, el Reino Unido sé que tienen, por cada vacunación que consiguen, se les paga una de eso. En Estados Unidos, para trabajar en un hospital, si no estás vacunado frente a la gripe, no trabajas. Es decir, hay cuestiones que pueden llamarse, vamos a poner unas comillas coercitivas, pero que a veces hay que hacerlas. Es decir, no hay derecho de que alguien no quiera vacunarse y trabaje en una UBI y pueda cogerse una COVID o una gripe y contagiar a los que están allí. Entonces, estas son cuestiones además de salud pública y yo creo que en eso sí que deberíamos hasta legislar. ¿Vale? Pero en este momento yo creo que podríamos por lo menos decir que debemos concienciarnos de que cualquier profesional sanitario que tenga dudas, que las aclare. La ciencia está de nuestra mano. Entonces, para eso tenemos expertos, tenemos jornadas virtuales, tenemos todo tipo de actividades para poder salir de dudas. Si me permites, Luis, yo una postilla más a lo que has comentado, si me permites, en el sentido de reforzar una idea que me parece importante. El debate de la obligatoriedad de la vacunación antigripal, por ejemplo, en sanitario, el debate de la obligatoriedad. Yo en principio no soy partidario de la obligatoriedad, pero sí me hago un planteamiento claro al respecto. ¿Es razonable lo que tú acabas de comentar, que un profesional que trabaja en una UCI no esté vacunado de la gripe? ¿Es razonable eso?
Entonces quizás deberíamos empezar a poner en el debate la conveniencia de que al menos en determinados ámbitos sanitarios los profesionales tengan... Ahora, Amos, te mutaste. Sí, ya, no me mute yo, me debieron haber mutado por ahí porque están cansados de oírme, pero bueno. Tienes un ordenador inteligente que a veces te para. Mira, una cuestión que me parece importante y que sirve para reafirmar esto último que acabo de comentar. Hay un miembro del Tribunal Supremo, César Tolosa, un jurista de amplio prestigio, que siempre pone el siguiente ejemplo que a mí me encanta, me entusiasma. Mira, para que un tatuador te tatúe en su despacho, amo a mi madre, tiene que estar obligatoriamente vacunado frente a la hepatitis B. Un cirujano cardiovascular que te abre el tórax de arriba abajo en un quirófano, no. ¿Es eso razonable? Pues ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias, Amos. Yo creo que hay preguntas virtuales online. Vamos a empezar a hacerlas. Hay una pregunta y una felicitación. Dice, muchas felicidades a los ponentes y a la organización. Y la pregunta es, ¿pueden aclarar las contraindicaciones de la vacuna antigripal intranasal? Vale. Bueno, como es una, si quieren respondo yo, como es una vacuna de aplicación pediátrica, recuerden, esto es una vacuna atenuada, tetravalente, administración intranasal, efectos secundarios, primero, suelen ser leves, suelen ser a veces rinitis, dolor de cabeza, puede haber como cualquier vacuna antigripal, malestar general, y puede durar 2 o 3 días. Generalmente, de toda la experiencia que se ha ido acumulando, esto no es una vacuna nueva, es una vacuna nueva en España, pero que ya está aprobada hace años, y ya digo, y en el Reino Unido se iba aplicando desde hace tiempo. Entonces, las contraindicaciones, al ser una vacuna viva atenuada, a diferencia de las otras 4 que tenemos que van a ser, son vacunas inactivadas, no se pueden administrar a nadie que esté en inmunosupresión, porque pueden ser un riesgo. Está el tema dichoso de la reacción o reactogenicidad con el huevo. Realmente ya está y se ha dado ciencia suficiente para decir que no es contraindicación formal para que cualquier vacuna antigripal de alguien que haya tenido una reacción previa al huevo, no digo una reacción previa anafiláctica a una vacuna de gripe previa, que eso sí que es una contraindicación para no administrar una vacuna de la gripe en temporadas posteriores, o si hubiese que ser un niño pequeño que haya que ponerle 2 dosis, no se debe vacunar. Con lo cual, tener cuidado con los inmunodeprimidos. Generalmente no hay problemas con reacciones al huevo, y que yo recuerde, no sé si alguno, Amos o Daida, se acuerdan de alguna otra condición. En embarazada, por supuesto que no tampoco. Al ser atenuada, pero es que embarazada, bueno, de 2 años. puede haber embarazos jóvenes, efectivamente, por eso no pensamos en embarazadas de 17 años para abajo. Sí, y esos pacientes. ¿Aquí hay otras preguntas? Bueno, muchas gracias por la respuesta y la intervención. Esa es para Daida. ¿Cómo implicamos, decía un compañero, cómo implicamos a los pacientes vulnerables a la farmacia? ¿Cómo podemos lograr, además de todo lo que habías comentado, qué ideas se te ocurren para que aumente la vacunación? Hombre, nosotros en la farmacia comunitaria tenemos la gran suerte de poder establecer un vínculo muchas veces con los pacientes, tenemos más o menos asociados, y eso nos va a permitir conocer mucho de su historial farmacoterapéutico, lo cual vamos a poder detectar esos factores de riesgo que tenemos, ¿vale? Si ya la persona es mayor de 65 años, tiene una comorbilidad importante, tiene una enfermedad que va subyacente a la patología que ya tiene y demás, pues podemos detectarlos y podemos insistirle en que es un paciente de riesgo para que haga la vacunación. Siempre tenemos la vía de comunicación, que si él no quiere establecerla, también tenemos la vía médica, ¿vale? Que se podemos aconsejar, o trasladárselo al médico para que el médico también, entre los dos, podamos reafirmar esa vacunación en esos grupos de riesgo. Pero creo que nosotros estamos en un marco muy bueno y muy esencial para poder ampliar ese grupo de riesgo y poder focalizarlos y insistir en ellos con esa educación sanitaria, dándole las razones que expuse para que puedan hacer una vacunación antigripal y beneficiarse de ello, claro. ¿Hay alguna persona más que quiera preguntar aquí del público?
Sí. Por online, ¿no? Yo tenía la duda de los alérgicos al huevo, que en los niños ya lo has contestado, Luis, pero incluso en las demás de administración parenteral podemos, un alérgico severo, o sea, con una alergia a proteína de huevo Sí, diagnosticada. ¿sabes qué pasa? Que este es un tema que sobre todo los pediatras llevamos con él desde hace muchísimos años y ya hay muchos estudios publicados con que niños incluso con reacciones anafilácticas al huevo se pueden vacunar en su centro de salud. Yo sé que aquí están nuestras enfermeras, ellas si vacunan tienen todos los medios, igual que aquí esta tarde se han puesto todos los medios por si hubiese alguna reacción. Y ante la duda o ante algunas familias que aún así se quedan intranquilos si esa vacunación se hace en un centro de salud, que insisto, los centros de salud tienen todas las medidas para atender cualquier efecto secundario leve o grave que surja ante una vacunación. Lo que antes se hacía, y todavía se podría hacer, es recomendar esa vacunación de ese niño independientemente, son casos aislados en un hospital, en una unidad donde pueda tener mayor tranquilidad, pero que ya digo que no hay ninguna contraindicación. La contraindicación es cuando ha habido una reacción anafiláctica a una vacuna previa, eso sí. Sí. Súbete aquí arriba, porque no, perdón un momentito, por favor, sube, porque yo, no, es que no, vente aquí arriba, por favor, que yo te quería invitar a que estuvieses aquí, porque ya que tenemos la suerte de tener aquí al grupo de enfermería, yo quisiera además apoyar para que, claro, para que se le vea y al mismo tiempo ella pueda responder preguntas que se puedan hacer aquí, o sea que estupendo. Qué vergüenza. No, no, lo único que quería decir es que de hecho vacunamos a niños que son alérgicos al huevo, si es verdad que siempre les recomendamos que se queden en el centro media hora y como dijo Luis, tenemos los medios adecuados y gracias a Dios yo hasta el día de hoy jamás he visto ninguna reacción anafiláctica en reacción a vacuna en ningún niño vacunado. Y es verdad que con el paso de los años además hemos ganado en seguridad. Yo creo que conforme hemos ido avanzando, aparte que las formulaciones son cada vez mejores, de hecho ninguna llega ni al mínimo pedido por la OMS de cantidad de componentes. Todas se quedan muy por debajo, pero aún así sí, esos niños se quedan un ratito más y además ya los padres lo saben y súper bien. Incluso para niños mayores de 2 años tenemos estas vacunas inactivadas celulares que ya evitan ese riesgo incluso. O sea, pero vamos, yo creo que lo que acaba de decir ahora NASA está muy claro. Muy bien. Quédate, no te vayas, porque a lo mejor hay preguntas para ti. Nada, felicitarles a todos, al colegio también por la iniciativa, a los 3 ponentes y al grupo de enfermería también darles las gracias por estar presentes y por el trabajo realizado porque ha sido espectacular. En este caso quería preguntarle a la administración, en este caso en la figura de Amos, a la administración autonómica, ¿qué espera, por ejemplo, para campañas de este tipo y futuras campañas del papel de la farmacia comunitaria? ¿Qué podemos desde la farmacia comunitaria aportar a campañas de este tipo? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Comentarte que yo no soy administración sanitaria, soy un profesional que trabaja en la administración sanitaria, que no es lo mismo. Pero que en cualquier caso, yo creo que además Canarias ha sido pionera en establecer contactos con los colegios oficiales de farmacéuticos para generar dinámicas adecuadas que mejoren la cobertura de vacunación antirgripal en la ciudadanía. Los proyectos que ha comentado Zaida al final que se han hecho en Aragón, ya lo habíamos implementado en Canarias a base de convenios con los colegios farmacéuticos para que de alguna manera cada vez que llegaba un ciudadano que era sensible a recibir la vacuna antigripal se la pudiera administrar, es decir, que alguna experiencia hay al respecto. Yo creo que la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario, en primer lugar, que es un establecimiento sanitario tremendamente sensible a lo que puede ser una estrategia de educación para la salud poderosa, porque es donde hay un mayor contacto con los ciudadanos, como muy ha dicho Zaida también, no hay lista de espera, el ciudadano acude y no tiene que pedir cita previa, acude cuando quiere, y eso desde luego facilita mucho lo que puede ser una recomendación adecuada, incluso el tomarle hora para que se puedan vacunar en su centro de salud. Y sí, yo también soy partidario de plantear para
para el medio plazo la viabilidad de que las oficinas de farmacia pueden ser también instrumentos donde se puedan realizar con una serie de condiciones lógicamente adecuadas y con un personal al efecto, lo que puede ser la actividad vacunal. Hay algunos elementos que en estos momentos dificultan esa posibilidad, como puede ser los sistemas de registro, cómo se registraría en historia clínica la vacunación que se puede administrar en determinados foros. Pero bueno, son elementos que con paciencia, con calma, se pueden ir solucionando. Queda una última pregunta online que habla de la vacuna intranasal y los niños asmáticos. Yo creo que sería Luis el que podría hablar. Sí, yo puse una diapositiva que no la pasé un poquito, y era precisamente sobre niños asmáticos. De luego, los niños asmáticos, si están en fase en crisis aguda, no está contraindicada la vacunación, como contraindicaciones generales de vacunas, una enfermedad aguda, fiebre alta, no es contraindicación en general, que pasan a veces procesos catarrales banales que no tienen ninguna importancia y uno se puede vacunar con cualquier vacuna, pero si es un niño asmático y está en plena crisis, no se está contraindicado en ese momento. Pero quizás puede ser una vacuna de interés especialmente por la forma esta es una vacuna intranasal. Ahí está el lugar ideal para la inmunidad celular y demás, y bueno, es una vacuna adecuada para ellos. Esto es una reflexión que hago desde mi experiencia, y como este tema de la vacunación infantil, pues últimamente lo hemos comentado, y surge siempre este comentario. Cuando los padres llevamos a los niños pues con una afección de vías altas o lo que sea, salimos con un diagnóstico muchas veces de un cuadro vírico, pero la palabra gripe a veces no se nos nombra en las consultas, porque el pediatra lo da por hecho o lo que sea. Y entonces muchas madres tienen la percepción de que la gripe no es una enfermedad infantil. Yo tengo 3 niños, ya son más grandes así, y es verdad que nunca, a lo mejor otros virus, pues un coxsackie o lo que sea, algo más particular, pero a lo mejor habría que nombrar más esa palabra en los diagnósticos de los niños, porque yo hablo con las madres y me dicen de esto, de la necesidad de vacunación y esto, y lo que me dicen es, mis hijos nunca han tenido una gripe, las gripes no es de niños. Y es verdad que... Qué consideración tan importante, eso es un tema clave. Lo que tú acabas de decir ahora es básico, porque es que la palabra viriasis se debería quitar del vocabulario de los profesionales sanitarios. Ahora mismo, de hecho, el sistema de vigilancia de gripe en España ha cambiado a llamarse SIVIRA, que es el sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, gripe, COVID y virus respiratorio sincitial. No se piensa en gripe cuando un niño tiene 39 grados en época de gripe. ¿Quién no piensa en gripe? Entonces, aquí habría que hacer 2 o 3 implementaciones en el servicio. Primero, poder tener test de diagnóstico rápido frente a infecciones respiratorias agudas, que ya existen. Y saben ustedes que en farmacias además, no sé si cuestan 3 euros, 2,94, 3 euros. Venga, esos 6 céntimos, entonces cuestan 3 euros y se pueden ya diagnosticar gripe y COVID, ¿vale? Y hay otros sistemas que habría que implementar, porque el virus respiratorio sincitial, por ejemplo, ahora mismo, en este mismo momento que estamos hablando, está produciendo, muchísimos niños se están infectando de virus respiratorio sincitial y adultos también, ¿eh? O sea, esto no es una enfermedad, el virus respiratorio sincitial solamente de niños, en el lactantito es una enfermedad grave, en el adulto es una enfermedad latosa, con lo cual, pues hay que quitar de la palabra del pediatra, de la enfermera, del farmacéutico, ya que estamos aquí los 3, su hijo tiene una viriasis. Si sospechamos que es una gripe, lo ideal sería que ese niño se pudiese ir, si está en un centro de salud que tiene test rápido, con el diagnóstico. Usted tiene una gripe A, además, se puede, bueno, eso es muy interesante, porque si no piensas en gripe y piensas en viriasis, mal andamos. Eso es un tema que ya llevamos años diciéndolo. Muy bien comentado. Luis, no te olvides que además de la farmacéutica, la enfermera y el pediatra, hay un epidemiólogo por aquí algo alejado físicamente, pero presente. Lo que pasa es que los epidemiólogos habitualmente no están en la lucha diaria, no están
Entonces nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos a la enfermera, aquí tenemos a la farmacéutica, aquí tienes al pediatra, que si fueses un médico de medicina general o un médico que está en un centro de atención primaria, no me hubiese olvidado de ti. ¿Sabes qué ocurre, Luis? Que nuestra lucha es de minuto a minuto, no diaria, es de minuto a minuto. Yo, por ejemplo, antes de estar aquí, he estado en una reunión que me ha tenido 3 horas sin haber comido y tengo un sándwich. Y aquí quiero aprovechar realmente para romper una lanza a favor de la salud pública, de los epidemiólogos y de la falta de personal que tienen ustedes. Efectivamente, hace falta apoyar al sistema sanitario, hacen falta más enfermería, hacen falta más médicos en general y hace falta más expertos o epidemiólogos y técnicos de salud pública. ¿Está claro? Vamos, yo creo que querías decir algo. Lo siento. Hablábamos antes de que cómo aumentábamos la cobertura vacunal, como en el Reino Unido, por ejemplo, pues sí que yo creo que lo primero es que tenemos todos que creernos que eso es muy importante, porque entre otras cosas, no solamente, lo decían ustedes antes, no solamente por salud, sino también por economía, porque la salud no tiene precio, pero cuesta un dinero. ¿Cómo es posible que la Dirección de la Salud Pública tenga el mismo personal que en el año 79? ¿No tienen más? Creo que Amos no me va a contradecir. Entonces, no solo no te voy a contradecir, sino te voy a apoyar. Claro. Es que, a ver, quiero decir, la salud pública es tan importante y es tan perentorio el tema de cuando estamos enfermos que no nos damos cuenta de que la base de todo es la salud pública. Entonces, yo creo que si los gobiernos no se creen y todos no les hacemos creer, ver que efectivamente es necesario que esa gente que está detrás y que no se ve son los que están sentando las bases para luego ver unos resultados reales, pues no vamos a... Y luego la otra parte, vamos a perdonarnos todos, porque todos somos sanitarios, pero yo oigo a veces comentarios de algunos compañeros que eso es lo más terrible, porque ¿cómo le puedes tú decir a un paciente, a un señor que te viene al mostrador, que aquello que te dijo el otro profesional no es cierto? Y eso, yo no sé ustedes la experiencia, yo tengo muchísima de esa, muchísima, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que me pareció muy importante es lo que ella decía, ¿cómo van a ver las madres la necesidad de vacunar a unos niños de gripe si a los niños no les da la gripe? Claro. Ahí tienes toda la razón y lamentablemente en estas semanas atrás... Y muchas gracias a todos porque lo han hecho todos muy bien. Nada. Y nos han enseñado mucho. Han circulado algunos vídeos por ahí por las redes, que las redes son terribles. Las redes sí que transmiten virus, pero virus terribles que son la desinformación, las falsas noticias y los movimientos antivacunas. Y hay aquí algún pediatra en estas islas que está lanzando por medio de vídeos unos mensajes terribles, anticientíficos e incluso dirigiéndose hasta a países sudamericanos por vídeo. Con lo cual, efectivamente, tenemos que estar alertas, todos los que nos estén oyendo, ustedes, profesionales sanitarios de cualquier rama de la sanidad, para estar atentos ante toda la desinformación que hay. Y cuando surjan movimientos contrarios a la vacunación, no estoy hablando las personas que tienen dudas ante la vacuna, que esas son personas que tienen que tener toda la razón para tener todas las dudas posibles y hay que resolverles las dudas porque para eso nos estamos formando. Pero cuando son movimientos perfectamente dirigidos para torpedear el sistema público de salud en contra de la vacunación, a esta gente hay que responderle y hay que saber y hay que desenmascararlos. En fin, no es el momento de hablar hoy de movimientos antivacunas. No sé si quedan más preguntas. No, ya no quedan más preguntas y tenemos que cerrar ya la sesión. Darle las gracias a todos los ponentes que han estado maravillosos y a nuestras enfermeras por el trabajo tan duro que han hecho hoy con nosotros y que hemos contribuido a la prevención y la promoción de la salud. Enhorabuena a todos. Muchas gracias a todos los que han estado en casa. Amos, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Es que era la representación de todos. Es que